Hoy día vamos a hablar un poco de todo. La verdad que inicialmente pensábamos en hacer una presentación que tenía que ver solamente con cobertura y suelo, pero la cobertura vegetal es súper amplia y cobertura vegetal significa dinámica de color, salud de suelo, un montón de cosas, así que nos vamos a concentrar un poquito en muchas cosas distintas, probablemente vaya un poco rápido, así que les pido concentración. Primera cosa importante, cuando uno hace jardines y piensa el material vegetal, las plantas, y siempre me gusta contar esto porque muchos de nosotros como que a veces se nos olvida de que todas las plantas que ocupamos en el jardín salieron de algún lugar, pertenecían a un sistema biológico, las plantas no son una suerte de generación espontánea, y especialmente en algún sistema, una comunidad vegetal, donde de alguna forma la evolución hizo que cada una de las plantas que ustedes ocupan en su jardín tiene o desarrolló alguna adaptación especial para sobrevivir en el sistema donde le tocó evolucionar. Y es interesante porque es la planta la que se adaptó al medio y no el medio a la planta. Eso quiere decir que en general, si bien las plantas pueden cambiar en parte el lugar donde viven, en general lo que existe en un lugar es lo que existe y la planta de alguna forma se tuvo que adaptar a eso. Y eso es bien interesante porque la adaptación vegetal significan ciclos de crecimiento, arquitectura, latencia, un montón de estrategias increíbles que hacen que las plantas sean absolutamente un mundo en sí mismo. Hay dos frases en paisajismo ecosistémico que son súper importantes para nosotros, que tienen que ver con dime de dónde eres, y me refiero obviamente a la planta, al lugar de origen, y en principio uno podría pensar cuáles fueron las adaptaciones o las condiciones a las que la planta tuvo que de alguna forma adaptarse, pero nos importa también mucho el dime cómo eres, porque la forma de la planta, y me refiero a la arquitectura, que es mucho más que solo lo evidente, me refiero a la forma, de alguna forma asociar una planta con otra, y de hecho, desde esa información de ciclo y arquitectura, lo que uno arma es, de hecho, una comunidad vegetal. Ahora, el tema es que mucho de esto no está descrito. De alguna forma, cuando uno estudia paisajismo, a uno le enseñan plantas y le enseñan el atributo evidente, que tiene que ver con cuándo florecen, tal vez el color, etcétera. Pero esta información de la que vamos a hablar hoy día, la verdad que está poco escrita, al menos el libro de paisajismo, y por eso es súper relevante la observación y eh, la naturaleza como fuente de inspiración, porque de hecho todas las plantas que ustedes observan en alguna comunidad espontánea, que puede ser no de plantas nativas en general, tiene un montón de información extraordinaria. Cuándo crecen, cómo crecen, si son perennes, anuales, cómo desarrollaron su forma de crecimiento, en qué momento florecen, cuál es la estructura de su tallo, etcétera. Si hay alguna capacidad especial de sortear la sequía o eventualmente de sortear la inundación. Todos los sistemas biológicos tienen información preciosa para rescatar, para pensar en cómo uno diseña, de hecho, un jardín. Y es interesante ver cómo en general todas las zonas del mundo que comparten algunas fuerzas evolutivas o dificultades desde el punto de vista del crecimiento, como la sequía, el calor, el frío, la falta de agua, van desarrollando estructuras de crecimiento, paletas de color, verdes estructurales dominantes, formas de florecer, dinámicas de floración que se parecen un montón. Y eso significa que uno puede tomar esa información de esos sistemas naturales para empezar a pensar en hacer una comunidad vegetal que sea resiliente, bonita, dinámica, etcétera, considerando no solo la flor o el color como un atributo evidente, me refiero al color de la flor, sino además pensando y entendiendo que el verde de cada sistema biológico es distinto y es lo que se conoce como verde estructural dominante, que es la mezcla de muchos sistemas distintos de verde. De hecho, eso es importante que lo observen, porque en general la observación del pigmento que define una paleta vegetal desde el punto de vista del verde, de alguna forma define cuál es el lugar de origen o a qué es lo que se tuvo que adaptar esa planta. Todas las plantas tienen lugares en sus ecosistemas, crecen en algún lugar que tiene que ver obviamente con su nicho o con qué adaptación logró generar para poder sobrevivir en el lugar donde le toca crecer. Y de hecho es interesante cuando uno va a la naturaleza y empieza a observar algunas de esas plantas de jardín en su lugar de origen, como por ejemplo este viaje que hicimos a Sudáfrica con Mariela Cher, a
entender el sistema mediterráneo sudafricano, que era muy importante para mí, uno observa cómo, por ejemplo, crecen en un lugar donde crecen las famosas calas, que uno ocupa en cualquier lugar en el jardín, pero se da cuenta que en su sistema de origen las calas crecen debajo de un montón de árboles y crecen en una condición súper interesante desde el punto de vista de su ubicación, pero es súper relevante e interesante desde el punto de vista con cuál es la condición en la que crecen. O sea, de hecho crecen en cualquier cosa menos en lo que llamamos suelo. De hecho crecen en pura piedra. ¿Y por qué es tan interesante esta cosa de observar el lugar de origen o ver cómo crecen las plantas, etcétera, cuándo? Porque en general suele ocurrir, y esta es una foto de mi jardín en el mes de invierno, que normalmente cuando uno piensa el jardín, muchas veces lo piensa para una época del año, y suele ocurrir que la primavera y el verano y parte del otoño son épocas bien gloriosas, pero pasa que llega el invierno y no pocas veces nos encontramos con situaciones como estas, donde lo que era muy bonito simplemente se puso espantoso porque está todo seco o parece muerto, pero ahí estamos desaprovechando dos temas que son bien relevantes. Uno es la estética y que es lo como evidente, pero hay todo un tema que tiene que ver con microbiología, porque todas las plantas destinan una cantidad importante de su esfuerzo fotosintético a exudar compuestos orgánicos con azúcares, aminoácidos, etcétera, que sostienen y alimentan la base de todos los sistemas tróficos que existen solo abajo y son súper importantes, por supuesto no hablar ni de polen o de néctar. Entonces, ¿qué es lo que uno va entendiendo cuando se empieza a meter en esta naturaleza? Que en general todas las plantas tienen un ciclo, crecen en una determinada época del año, que tiene que ver obviamente con su historia evolutiva dentro del sistema en el que les tocó crecer. Eso define una época de crecimiento, una época de floración, una época de producción de semilla, y esa época de floración, que es lo que me interesa mucho que hablemos, porque el tema del color es súper relevante. En el fondo, esa época de floración no es al azar. De hecho, las plantas aprendieron a florecer en una época que técnicamente o biológicamente es la más eficiente porque tal vez establecieron relaciones con un polinizador súper específico. Y esta cosa, observar cuándo florece, cuándo crece, etcétera, van a empezar a abrirles la mente respecto de que existe un tema que se llama el multiciclo. Eso significa que las plantas van a crecer o desarrollarse en una determinada época, y cuando uno empieza a entender esta cosa del ciclo, va a poder armar lo que se llama un sistema multiciclo. Y el sistema multiciclo no solo es interesante desde el punto de vista de la floración, el color, la textura, todo lo que podamos hacer. Obviamente esta inspiración de la naturaleza es realmente extraordinaria y nos va a permitir entender que en el mundo de las plantas o de los jardines hay más que solamente color, hay textura, grano, profundidad, ciclos, etcétera, biología, vida silvestre. Pero lo interesante de entender el multiciclo es que vamos a poder hacer una comunidad vegetal o un jardín rico y diverso, con plantas que tienen actividad en épocas distintas del año. Eso quiere decir que en un momento hay unas plantas que duermen plácidamente porque es estación seca, o tal vez porque hace mucho frío, y otras especies que van a dormir cuando hace mucho calor, o tal vez cuando hay demasiada agua. Pero lo interesante es que todas las plantas tienen un ciclo, y conocer este ciclo me va a permitir hacer un sistema multiciclo que, entre otras cosas, tiene una cosa súper relevante, que no solo tiene que ver con la diversidad o con la belleza, pero hablando respecto a la cobertura del suelo, significa que durante toda la época o durante todas las épocas distintas que existen en el año, siempre vamos a tener al menos un porcentaje de esa comunidad de plantas de nuestro jardín en actividad fotosintética y exudando estos compuestos extraordinarios en el suelo, que es lo que mantiene todas las cadenas tróficas del suelo, de microorganismos en el fondo, funcionando, que son finalmente las responsables de que haya fertilidad, infiltración de agua, etc. ¿Okay? Las bacterias, hongos, microorganismos, lombrices debajo del suelo, demasiado importante. Esto es evidente. Lo que está en verde, esto es pleno invierno en mi zona, es lo que está activo, sería una planta de ciclo frío, y el viñedo, que es un sistema productivo totalmente sin hojas, obviamente es lo que yo llamaría una planta de ciclo cálido. Eso quiere decir que la actividad fotosintética o de desarrollo se produce durante los meses de calor. Pero lo interesante es que la naturaleza nada es como blanco y negro y existen muchas gamas de grises. ¿Qué significa eso? Que en general los ciclos de las plantas se superponen, y eso significa que
Terminando el ciclo frío, y esto es diciembre, el Eryngium paniculatum en flor. Yo sé que el caraguatá no es una planta especialmente popular entre los agricultores, pero es extremadamente interesante desde el punto de vista biológico. Pero lo interesante es que este ciclo frío tardío con el caraguatá en flor se está entrelazando con el ciclo cálido temprano de algunas salvias y la perovskia, y eso asegura una cosa extraordinaria. No solo belleza, porque tengo ciclos de flores mucho más largos, sino que además supone fotosintato, que ese suelo se está llenando de carbono y de compuestos útiles que hacen que finalmente la salud de las plantas también se vea beneficiada. Pero para entender un poco, súper concreto en un jardín, ¿cómo es esta cosa del ciclo? Viene el invierno, se quema mi jardín completo porque viene una helada muy fuerte, el polígono amplexicable, se va a latencia, pero ese ciclo que inicia con frío es lo que la Watsonia borbónica, que es una planta sudafricana de zona mediterránea, es lo que estaba esperando para hacer exactamente lo contrario del polígono. Entra en actividad, brota, y eso significa que lo que podría ser un pedazo de jardín seco, lentamente se va a ir cubriendo de esas hojas verdes que están apareciendo, como se llama, entre medio de este follaje muerto, y en términos estéticos significa que en vez de tener un solo evento de floración en una definida o en un área definida, voy a tener dos eventos en épocas totalmente diferentes, lo que no solo significa más belleza, sino que al mismo tiempo significa polen, néctar, por lo tanto, servicio ecosistémico, pero además desde el punto de vista del suelo, significa un suelo que tiene cobertura, que tiene exudado de fotosintato, que tiene esta inyección de carbono al suelo, que es lo que la microbiología obviamente necesita para desarrollarse. Ahora, claro, es como fácil pensar que yo podría hacer un ciclo con una planta que en verano está bonita y en invierno seca, con una planta que está exactamente al revés. Pero lo interesante es que en este sistema multiciclo, obviamente uno puede armar o pensar en muchas plantas que tengan ciclos simultáneos, como por ejemplo esta Quilegia y esta Perovskia, donde tengo la opción de agregar otra planta de un ciclo distinto, en este caso un ciclo frío, que vendría a ser este narciso, para formar en un pequeño espacio de jardín, producto de estas tres plantas que están compartiendo técnicamente el mismo espacio, lo que se conoce como un sistema multiciclo, donde los eventos de floración ya no son solamente uno, sino tres. Y en vez de tener solamente la actividad de verano con la Quilegia o con la Perovskia en violeta y en azul, tengo además el Narciso Paperwhite en blanco, teniendo actividad de crecimiento y floración, perfume, polen, néctar, belleza, etcétera, durante el mes de invierno, pero con un suelo que está permanentemente cubierto con plantas y permanentemente recibiendo esa inyección de carbono que es tan importante para sostener la microbiología. Ahora, esto es interesante porque cuando uno empieza a entender esta cosa del ciclo de las plantas y empieza a entender que hay una continuidad de ciclo, uno empieza a entender que puede hacer una cosa que se llama dinámica rápida. Eso significa un jardín que va cada muy poco tiempo cambiando de color, cambiando de color, cambiando de color, y que mantiene su suelo permanentemente cubierto, que eso es reinteresante desde el punto de vista biológico y de la salud del suelo. Este es un jardín que está hecho en el sur de Chile, sobre un suelo volcánico, esto es primavera temprana, donde el azul es color estructural dominante, con un poquito de blanco, un amarillo ácido y unos pincelitos de rosado. Súper interesante desde el punto de vista de la floración, y esto va semana a semana cambiando a toda velocidad para un poquito más adelante dejar atrás el azul y empezar con todas las gamas distintas de colores rosados. Se va al blanco, va a entrar el violeta como color de dinámica rápida acompañante a esta dinámica de acá, y una vez que vamos avanzando y vamos llegando hacia el verano, esta misma comunidad que partió en azul y blanco, pasó por el rosado y termina ya en tonos de rosado y de fucsia, va a seguir a toda velocidad en estos ciclos de 3 a 6 semanas, floreciendo con una secuencia de flores que es muy interesante desde el punto de vista de lo visual, pero que es súper interesante además desde el punto de vista biológico, porque a la medida que yo tengo comunidades de plantas, néctar, frutos, semillas de especies distintas, por lo tanto, diversidad de polinizadores y de vida silvestre que puedo sostener, pero al mismo tiempo esa diversidad de crecimiento me asegura, obviamente, que todo lo que está pasando debajo del suelo, desde el punto de vista de la microbiología, también está ocurriendo y por lo tanto estoy preservando, alimentando, regenerando suelo, etc. ¿Ok? Ahora, obviamente mucha gente te pregunta, ¿es necesariamente el multiciclo un sistema de jardín donde yo voy a tener que pasar por un jardín que en algún momento se pone café o que parece muerto? Y yo siempre digo absolutamente que no.
porque en el mundo vegetal la diversidad es extraordinaria y existen un montón de plantas que tienen latencia. Eso significa que tienen un periodo donde su actividad fisiológica baja, pero eso no quiere decir que su aporte estético sea menor. De hecho, algunas de ellas conservan su follaje porque tienen otras estrategias para mantenerse vivas cuando el tiempo se pone difícil. Y lo interesante del multiciclo es que en este jardín que está permanentemente verde, yo voy a tener permanentemente actividad de floración. O sea, siempre voy a tener alguna familia de plantas que van a estar floreciendo, y por lo tanto esto del multiciclo no significa que tengamos jardines que se sequen, tampoco significa que tengamos, como se llama, suelo descubierto o algún sacrificio estético, que obviamente es algo que en general los jardineros no estamos especialmente dispuestos. Ahora, esta cosa es como compleja, porque en general cuando a uno le hablan de este tema de poner muchas plantas juntas, compartiendo el mismo espacio, etcétera, como desde el mundo de la horticultura nos habían contado que las plantas tienen que tener una cierta distancia, una cierta separación, porque compiten y se complican unas con otras, no se pueden tocar, se ahogan, se roban los nutrientes, pero eso no es cierto. De hecho, los sistemas vegetales tienen casi 450 millones de años de evolución. O sea, crecer con una planta cerca es lo que las plantas conocen desde que existen. Eso significa que cuando una duerme, la otra trabaja. Cuando una toma el agua arriba, la otra aprendió a tomarla de más abajo. Cuando una tenía, le estaba escaseando el polinizador, aprendió a cambiar la estructura de su flor, y por lo tanto las plantas aprendieron a compartir muchas especies distintas un pequeño espacio. Y eso es súper interesante porque obviamente podríamos aprovechar eso cuando hacemos paisajismo y podríamos hacer un jardín que sea sustancialmente más biodiverso, y por lo tanto vamos a empezar a hacer esta cosa de hacer ecología en el jardín, ¿ok? Pero no solo ecología con lo que es evidente. Todo el mundo habla de mariposas, abejas, aves, porque es lo que todos vemos. Pero debajo de nuestros sistemas vegetales existe una microbiología extraordinaria, de hecho, que depende absolutamente de la inyección permanente o lo más permanente que se pueda de carbono al suelo. Esos son azúcares, aminoácidos, son esta actividad fotosintética que las plantas van a destinar a exudar por los sistemas radiculares, y esa microbiología necesita esos exudados porque las bacterias y hongos, que son la base de este sistema trófico, sin ese fotosintato simplemente no pueden existir, pero en esa relación extraordinaria se producen cooperaciones entre las bacterias, los hongos y las plantas que hacen que, entre otras cosas, se genere fertilidad, defensas contra enfermedades. La microbiología es absolutamente responsable de la estructura del suelo y con eso de la infiltración de agua en un suelo. Pero hay que entender que este sistema multiciclo parece súper simple, como una suerte de poner plantas que florecen en épocas distintas, una al lado de la otra, y con eso todo va a salir fantástico. Pero no es así. De hecho, es súper complejo y no se trata de elegir un montón de plantas y mezclarlas de cualquier forma, porque de hecho, entre otras cosas, además del atributo estético, que es lo que de alguna forma uno siempre mira como lo más deseado, existe un tema súper relevante que tiene que ver con la compatibilidad desde el punto de vista de la arquitectura. Un Cyclamen Coum a mano izquierda, una Triteleia a mano derecha. Dos plantas que tienen ciclos fríos, ambas crecen y se desarrollan durante el invierno, pero tienen floraciones que son totalmente en épocas distintas y que por lo tanto son súper interesantes. ¿Por qué podría poner estas plantas juntas? Porque si uno mira con mucha atención, el Cyclamen erifolium deja entre medio de sus hojas mucho suelo disponible para que una planta como esta Triteleia, que tiene esa arquitectura de porte perfecto vertical y de trama muy abierta, pueda crecer entre medios sin que logre eliminar al Cyclamen erifolium, y por lo tanto ambas plantas van a compartir técnicamente el mismo espacio. ¿Ok? Entonces, cuando empiecen a pensar esta cosa del multiciclo, este jardín súper dinámico que está siempre con flores, etcétera, hay que tener un par de temas como en consideración que tienen que ver con cuándo brota cada planta, obviamente si es ciclo frío, ciclo cálido, intermedio, ciclo frío temprano, tardío, en esta cosa de la continuidad de los ciclos. Arquitectura vegetal es clave, y cuando hablamos de arquitectura vegetal es mucho más que solo la forma, es la tolerancia a la sombra, el crecimiento, su floración, su vigor, la velocidad,
porque, por ejemplo, podemos entender que plantas como una clematis, por ejemplo, que en la naturaleza crecen enredándose en otros arbustos, son plantas que obviamente tienen un hábitat o una adaptación que en un jardín podrían tener un uso extraordinario en una comunidad vegetal. No pensar la clematis enrollada en una estructura metálica o de madera, sino que ocupar el hábitat como la clematis lo conoce, como un arbusto que tal vez tenga un interés de invierno, y sin embargo nuestra clematis texensis va a tener un interés de verano cuando ese arbusto sea útil solo desde el punto de vista de tu comunidad vegetal como sostén para sostener esta clematis que tiene un color y un crecimiento absolutamente alucinante. Y de hecho el manejo de la arquitectura y el ciclo permite hacer estos sistemas que vamos a llamar multicapa, donde estas plantas logran compartir ese espacio físico porque tienen algún atributo de arquitectura que las hace compatibles. Porte perfecto vertical, planta emergente, en esta Loelia tupa. Un tallo que sale totalmente recta y que con hojas que salen fuera de esta masa vegetal logra hacer fotosíntesis y que es lo suficientemente poco densa para proyectar una sombra que de alguna forma elimine todas las plantas que están alrededor. Entonces ya no se trata solo de entender la arquitectura vegetal como la forma que tenga cada planta, sino que además como un atributo que es súper relevante que se llama la trama, que quiere decir esencialmente con la densidad que tiene esa planta que normalmente se de la sombra que produce, pero al mismo tiempo con la dificultad o con la facilidad con que esa planta de alguna forma va a poder ser atravesada por otra. Pero no solo es súper relevante la trama, sino que el tipo de crecimiento, si es un crecimiento indefinido, aucalescente, caulescente, cespitoso, postrado, decumbente, que se arrastra, arborescente, súper relevante ver cómo crece esta planta, porque obviamente vamos a entender cómo vamos a asociarla con otra, y expande el crecimiento, porque en general todas las plantas que tienen crecimiento ilimitado en estos sistemas de comunidad vegetal son súper complejas porque podrían terminar eventualmente acaparando el espacio completo. Ahora, cuando uno piensa en arquitectura vegetal o trama vegetal, como que de alguna forma uno siempre lo asocia a una planta, un arbusto, pero es súper relevante para todos los que quieran trabajar con sistemas de siembra, que quieran armar comunidades vegetales de alta densidad. Es súper relevante que uno elige al momento de hacer esta siembra, porque de hecho la arquitectura vegetal de una siembra, como podría ser la linaza con la centauria y otras plantas de porte perfecto vertical, porte perfecto vertical, con hojitas en el tallo, pero con una trama relativamente amable que permite el paso de la luz. Y fíjense cómo bajo, como se llama, estas plantas, a pesar de que está totalmente cubierto, todavía entra un poco de luz, y eso significa que podría salir maleza, o eventualmente este sería un sistema adecuado para establecer un sistema de plantación más este sistema de siembra. Es súper importante que aprendan ese tema y se empiecen a fijar en que las plantas tienen algo más evidente que es súper relevante, porque de alguna forma la trama es esa capacidad que tiene una comunidad vegetal de dejar pasar otras plantas entre medio, como por ejemplo esta comunidad de plantación y de siembra, en su primera etapa, donde tiene esta linaza y todas estas plantas, pero ya están plantados algunos bulbos como es iris hollandica, y ese iris hollandica es capaz de atravesar esta trama de siembra porque es lo suficientemente amable como para dejarla crecer. Y obviamente hay un montón de cosas interesantes que podemos hacer con la siembra desde el punto de la diversidad, la cobertura, la biología del suelo, porque todos los suelos que tienen cobertura al 100% son sistemas que están capturando toda la energía solar que pueden, y recuerden que esa energía que están capturando, alrededor de un tercio se va a transformar en carbono, que va a sostener la microbiología, que de alguna forma va a hacer que este sistema funcione. ¿Ok? Ahora, cuando uno se mete en el tema de la arquitectura vegetal, empieza a darse cuenta de cosas interesantes, porque obviamente si uno le preguntase a alguien que no maneja arquitectura vegetal si esto que está ocurriendo es un error o es algo pensado, lo más probable es que alguien te diga que esa lavanda Stocas se está comiendo esa iris germánica. Pero lo interesante es que en su lugar de origen eso es exactamente lo que pasa. El iris germánica tiene esa arquitectura acintada con esta hojita y con
como champa o este sistema cespitoso, y esta flor que sale elevada porque precisamente en su lugar de origen le va a tocar enfrentar una situación igual a la que está enfrentando con este arbusto, entendiendo que los dos arbustos, la lavanda, la santolina y esta planta herbácea, el lirio, son tres plantas que vienen de un sistema de tolerante al estrés, donde ninguna crece demasiado como para cubrir a la otra. Entonces ya entendemos un poco el tema de la forma, la trama, etcétera, pero obviamente hay temas súper relevantes que tienen que ver con caduca, perenne, etcétera. Pero hay un tema que hay que considerar cuando uno arma estas comunidades multiciclo y multicapa, que tiene que ver con la sombra, porque en general hay que entender que la sombra es en un jardín un proceso dinámico que existe o que va cambiando o modificándose en la medida, como se llama, que las plantas que componen esta comunidad se van desarrollando y por lo tanto tienen que atravesar sombra o eventualmente se van a transformar ellas en quienes van a darle sombra a la comunidad completa. Eso significa que cuando hagan comunidades biológicas no solo tienen que pensar en la forma, la trama, el ciclo, etcétera, sino que además tienen que pensar en qué le pasa a la planta con la sombra, entendiendo que la sombra, como se llama, en un sistema de comunidad multiciclo o multicapa es dinámica y por lo tanto la tolerancia que tienen las plantas a la sombra no es estática. De hecho, en esta comunidad multiciclo, donde tenemos todo el ciclo frío tardío totalmente desplegado, ya está con flores, con un montón de cosas, fíjense cómo tenemos una gramínea que está ahí totalmente latente, todavía está recién entrando en actividad biológica, saliendo de su latencia invernal, va a tener que ser capaz de atravesar la sombra que le están produciendo las plantas que de alguna forma la están rodeando, y de alguna forma las plantas que están alrededor en un par de meses probablemente a su vez van a tener que aguantar la sombra que ese Calamagrostis va a producir una vez que su tamaño máximo. Entonces, multiciclo, multicapa, arquitectura, resistencia a la sombra, trama, pero súper relevante también es brotación. La brotación en los sistemas multicapa o multiciclo es un atributo que hay que tener en cuenta, porque de hecho el lugar de origen de muchas plantas define que tienen que tener formas de brotación que son absolutamente específicas. De hecho, esta cosa de que un lilium, por ejemplo, tenga esa brotación tan curiosa como punta de lanza y que se vaya a toda velocidad con un porte perfecto vertical y con hojas desplegadas, no es por casualidad, es porque ese lilium tiene que atravesar probablemente una masa de plantas relativamente baja y va a tener que salir a cosechar energía solar y por lo tanto a producir fotosíntesis y a sacar su flor fuera de la cobertura que de alguna forma lo cubre. Eso significa que cuando empezamos a pensar y a graficar, vamos a ver que en nuestros sistemas multicapa y multiciclo, vamos a ver que hay plantas que están totalmente solas porque tienen una trama muy densa, no dejan pasar otras, pero vamos a darnos cuenta que de repente va a ocurrir, como en el caso de la Perovskea, que está acá graficada en transparente, hay 4 especies distintas debajo, que cuando la Perovskea esté en latencia van a ser ellas las que van a expresar su flor, su follaje, y eso significa que en vez de dejar espacios vacíos en mi jardín, voy a tener siempre plantas presentes y por lo tanto actividad biológica, fotosintato, flor, belleza, etc. ¿Ok? Así que esta cosa se va poniendo más compleja y no solo es el atributo evidente de la flor, ya es cuando florece, además de todo lo que tiene que ver con la arquitectura, su hábito de crecimiento, etcétera. Y obviamente cuando hablamos de arquitectura me importa mucho entender qué es cómo crecen, cuándo crecen, si son caducas, si son perennes, cómo es su trama o de alguna forma su densidad o qué tan apretado es el crecimiento, en el fondo, cómo brotan, cuál es su nivel de vigor y no se olviden nunca que una comunidad biológica exitosa es aquella comunidad donde ustedes van a manejar o entender cuál es la tolerancia a la sombra de las especies que ustedes quieran ocupar. Entonces se los muestro un poco en temas de foto. Esta es mi casa, siempre digo el laboratorio. Este es un jardín que tiene 5 años y es gracioso porque en general los jardines de los paisajistas son absolutamente un enredo de plantas que no se puede creer, así que acá van a ver un poco de todo, pero es súper interesante porque uno empieza a entender o a visualizar cómo se comporta esta cosa del ciclo, los atractivos de las plantas en distintas épocas, y todo parte en pleno invierno, justo antes del momento de podar, que es alrededor de mediados de junio o principios de junio, dependiendo mucho del ciclo que tenga. Si es que tengo un ciclo muy temprano,
Normalmente el momento de la poda se produce en este momento en que ya tengo el ciclo cálido totalmente durmiendo, o sea, todas las plantas que tienen, que son caducas o que tienen actividad de verano, ya están en latencia. Eso significa que hay mucha panícula, mucha gramínea seca, muchos árboles sin hojas, hay mucha arquitectura de formas senescentes que yo las encuentro espectaculares, como un alium o alguna capanto, etc. Y llegó el momento de podar, porque en el caso puntual de mi jardín tengo un ciclo frío muy temprano, que de hecho ya está en flor. Eso significa que al 1 de julio ya tengo todos mis iris ungicularis fotos, y por lo tanto voy a tener que podar relativamente temprano, porque si podo muy tarde, corro el peligro de dañar a estas bellezas que están saliendo. Este jardín se despierta ahora. De hecho, como les digo, ya está, hay iris ungicularis, iris reticulata, un montón de narcisos dando vuelta por pocos lados, y en pocas semanas más vamos a tener los primeros árboles en flor. Eso es a mediados de invierno, lo que es absolutamente un privilegio, y eso es producto de que nosotros tenemos esta cosa alucinante de inviernos relativamente amables, en Sudamérica me refiero, salvo obviamente la Patagonia Argentina, pero esta temperatura relativamente moderada nos va a permitir hacer este jardín multiciclo. Esto ya está totalmente verde a las pocas semanas, y en el mes de septiembre ya está absolutamente llenándose de flores por todos lados. En ningún momento hay algún tiempo donde haya demasiado suelo desnudo, porque el suelo desnudo significa invasión de maleza, suelo desnudo significa suelo que se daña, y suelo cubierto significa microbiología que se sostiene y por lo tanto suelo que se regenera. Semana a semana aparecen plantas nuevas. Hay cosas curiosas como plantas debajo de otras plantas. Eso tiene que ver con, efectivamente, arquitectura vegetal, tolerancia a la sombra, y porque muchas de las plantas que están debajo de otras plantas vienen de sistemas donde ellas crecen en una condición bastante similar. Acá estamos hacia inicios del ciclo cálido. De hecho, las gramíneas de ciclo frío, las gramíneas que crecen en invierno, ya están empezando a producir su panícula, porque ellas muy luego se van a transformar en plantas que, para caer en latencia, un amarillo dorado espectacular, que es súper interesante. Esto es primavera temprana, final del ciclo frío, inicio del ciclo. Vemos cómo de a poco han ido apareciendo un montón de plantas distintas y cómo aparecen un montón de plantas entre medio de otras plantas, para ver cómo hay todo un tema que tiene que ver con el manejo del color, desde cómo se manejan los colores, las texturas, los fondos, el uso realmente de algún color muy potente, muy energético, pero en un pincelito para levantar algún color que tal vez pueda ser un poco plano, y con eso destacar la profundidad, un montón de temas ahí, cada uno verá lo que le pasa con el tema del color. El fin del ciclo de invierno van a tender a latencia y se va a ir poniendo de un amarillo dorado que es espectacular y que le viene muy bien al ciclo cálido. Las comunidades que armábamos de semillas, como enriquecimiento, como establecimiento, cobertura, van a ir también desplegando todas las dinámicas de flor que hayamos diseñado, ya sean de primavera temprana, media o eventualmente de ciclo cálido. Súper importante cuando uno hace este sistema multiciclo y multicapa, además de toda la cobertura y el tema biológico, tiene que ver no solo con el interés de la planta, cuando ocupamos, por ejemplo, importa mucho la senescencia de la planta. Es ultra interesante todas las paletas o las familias de plantas que tienen formas arquitectónicas súper definidas, porque si tengo buena textura y tengo buen contraste o buen contraluz, eso se luce a primera hora o durante la tarde, y es ultra interesante de observar. Este caso de un alium, el caso anterior de un ranúnculo. A mí estas fotos bien temprano en la mañana me conmueven mucho. La belleza de la forma a veces es algo que no siempre tenemos tan en mente. Lentamente las paletas de color van a ir cambiando de tonos más claritos, más azules, más blancos, a más tonos de violeta, eventualmente. Pero este multiciclo, multicapa, no solo es interesante desde el punto de vista de la belleza, la diversidad y lo que pasa suelo abajo, es súper relevante desde el punto de vista de todo el arsenal de biología de vida silvestre extraordinaria que podemos traer a nuestro jardín, en especial control biológico. Lo que ustedes ven a mano izquierda son moscas de las flores.
De hecho, lo que ven arriba es un adulto, lo que ven abajo es su larva, y esa larva ama comer pulgones. Y lo que ven a mano izquierda es una mariposa que a mí me gusta mucho, y las orugas son absolutamente venidas en este sistema. Ahora, les va a pasar cuando trabajen con multicapa o multiciclo, que de tanto en tanto pueden buscar una pausa desde el punto de vista de lo que pasa con el color. Esto es justo después de que termina esa floración de ciclo frío tardío, que es como grosera, esto es primavera, donde me gusta mucho que se forme una suerte de 1 o 2 semanas de placidez, donde esos puntitos de Clematis texensis son lo único que realmente tiene más color, y el resto son muchos tonos de café, beige, muchas estructuras de plantas senescentes. Pero mientras termina el ciclo frío, el ciclo cálido o el fin de ciclo frío va a toda máquina preparando la noche. Me gusta mucho la dinámica, no solo desde el punto de vista de lo que pasa con el color, sino que muchas veces desde el punto de vista de cómo una misma planta tal vez inicialmente tenga una estructura que sea extraordinaria, con algún color en un verde ácido, un verde amarillo que sea increíble, y cómo después esa estructura va a ir coloreando y aparece, además de la forma, el atributo del color como belleza. De tanto en tanto, en estas pausas de ciclo frío, cuando hay menos flores, viene muy bien algún color muy intenso. En general tengo tendencia a ocuparlos como pincel o como trazo, porque los colores muy fuertes cuando se ponen en masa, a mí que es muy potente y que me parece un poco molesto, pero me gusta mucho ese contraste de la textura con ese pincel de ese Esperaloe parviflora, que tiene un color absolutamente espectacular, igual que la Nautia macedónica, y el matiz que produzca después la Perovskite cuando florezca también se va a ver bastante bien con esta flor de este Esperaloe parviflora, porque al igual que el amarillo dorado es bastante tenue y diría discreta, muy neutra. Va a ocurrir que mi jardín va a seguir floreciendo, van a aparecer rosas que a mí me encantan, son un aporte extraordinario. Ojalá esas variedades de rosas que florecen pocas semanas, no me gusta mucho eso que se cubre de flores el verano completo o la primavera, me gusta cuando aparece ese color intenso 1 o 2 veces al año, porque eso permite obviamente generar lo que se llama un acento. En la medida que se van produciendo estas pausas de color, después de que han terminado eventos de floración impresionante, y esto es cuando termina de florecer la linaza, hay una pequeña pausa. Fíjense en el contraste extraordinario entre esa textura exquisita que produce la semilla de la linaza y esas, como se llama, plantas que tienen una arquitectura absolutamente más definida o potente, como podría ser eventualmente esas equináceas pálidas que están apareciendo. Eso es posible porque estas plantas logran compartir el mismo lugar, producto de que son compatibles desde el punto de vista del ciclo y de la arquitectura. El jardín sigue avanzando, y cuando hay mucho amarillo dorado me importa mucho forma definida, como podría ser una nifofia o un cirsium, contra esas masas de pasto que tienen ese fondo tan delicado y tan elegante, tan neutro. Entonces, a veces no es solamente el color el atractivo, sino que esta cosa de la forma arquitectónica ultra definida contra alguna textura neutra o especialmente interesante. Y finalmente, este jardín sigue avanzando hasta que despliega una de mis épocas favoritas, que tiene que ver ya con la mitad del ciclo cálido. Se fue a latencia, van a aparecer un montón de plantas que tienen ese color amarillento, como los phalaris, la estipa, etcétera. Están ya durmiendo plácidamente hasta que vuelvan las lluvias durante el otoño siguiente, pero hay muchas plantas de ciclo cálido que toman el relevo, que empiezan a tirar sus flores, empiezan a florecer, y en esta trama de verdes del sistema mediterráneo, donde el verde glauco y el verde amarillo son los dominantes, toda esta paleta de rosados, magentas, etcétera, y con unos pincelitos de blanco, la verdad que se ve bastante bien. No solo me interesa que entiendan que esto es súper relevante desde el punto de vista de la belleza o de la estética o del polen o del néctar, sino también entender que en la medida de que uno hace una comunidad biológica o una comunidad vegetal diversa y que tiene cobertura y actividad permanente en función de las distintas plantas que van entrando o saliendo de la actividad, me aseguro que esas plantas exuden todo ese carbono, todos esos fotosintatos extraordinarios, de hecho, en el suelo. ¿Y por qué es tan relevante?
Porque yo no sé si saben, pero probablemente la fuente de carbono más importante que anda dando vuelta por la atmósfera no es la época industrial como todo el mundo piensa, es todo el carbono que se liberó producto del mal manejo que hemos hecho con los suelos en los últimos 5.000 años o 12.000 años, desde que apareció la agricultura. Entonces, de alguna forma, el paisajismo tiene una tremenda respuesta que dar al respecto y que tiene que ver con, de hecho, establecer estas comunidades que tengan esta capacidad de formar el multiciclo y la multicapa, porque si logramos inocular con microbiología el hecho que tengamos un suelo permanentemente cubierto y permanentemente con exudados de fotosintato, nos va a permitir generar lo que se llama suelo en escala de tiempo humana y no en escala de tiempo geológica. El suelo es un recurso renovable en el sentido que los seres humanos podemos regenerar el suelo, pero el suelo se regenera con tres temas en el fondo. Uno tiene que ver con el sustrato, obviamente, que podría ser piedra y arena, aunque no lo crean. Otro tema tiene que ver con la cobertura vegetal y el hecho de que esta cobertura vegetal tenga el ciclo lo más largo posible, entendiendo que está formada por un sistema multiciclo. Y obviamente la microbiología. La microbiología se puede inocular, el té de compost, el lixiviado de humus, el mismo compost, ya sea de compost más aeróbico o compost con relaciones distintas de nitrógeno, carbono, el bocache, etcétera. Todo el aporte que ustedes puedan hacer de microbiología a un suelo es de hecho extraordinario. Y si tenemos las tres componentes, vamos a volver a regenerar una cantidad importante en suelo, y regenerar un suelo significa no solo capturar carbono, significa, entre otras cosas, construir estructura, porque la estructura es consecuencia de la actividad microbiológica, aunque parezca raro escucharlo, son bacterias las que exudan esas gomas que toman los microagregados, las partículas de suelo y forman microagregados, son hongos con sus hifas las que toman estos microagregados y los transforman en agregados. Es por supuesto la planta con su exudado lo que sostiene este sistema, son las bacterias y los hongos responsables, más todas las cadenas tróficas del suelo, los responsables de que haya fertilidad, y son o es la microbiología también la responsable en gran parte de que nuestras plantas no se enfermen, porque en la medida que mi suelo está sano, y eso bien lo saben los biodinámicos, tengo una comunidad vegetal absolutamente extraordinaria.